Aquí estamos en el centro de Aldaya, bastante movilización, están colaborando repartiendo comida en algunos sitios, también ahí están preparando para hacer algunos de carne y algo calentito. Es increíble la movilización que hay de la sociedad civil. Bueno, menos mal que no han hecho caso a estos políticos que querían que no fuese nadie, porque vamos, sin esta gente esto se haría eterno. Esto es el entorno del mercado de Aldaya. Mirad qué desastre hay aquí, coches apilados, esto es increíble. Como veréis, todos son coches. Al fondo es el mercado de Aldaya, eso sí, con una antena 5G criminal, que son los que suelen producir estas catástrofes, junto con el Hardback y con los aviones de Chembrayes. Esto es lo que es el cambio climático para esta élite criminal de políticos zurdos, diestros y de centro. Que es increíble. Pero una barbaridad. Mirad cómo está todo, ¿eh? Ambulancias. Está todo hecho un desastre. Mirad. Mirad. Mirad qué desastre. Es algo impensable en una sociedad moderna donde avanzan las tecnologías, pero avanzan también para el bien y para el mal. En este caso, esta tecnología de estos políticos zurdos, prácticamente, que son los que más daño están haciendo, también los diestros, son los que están causando estas barbaridades con todo el sistema moderno que tienen ellos para poder crear este cambio climático superficial, pues para tener a la población, vamos, en sus manos, es decir, para tener a la población esclavizada y que dependa de ellos. No quieren libertad, no quieren el progreso, nada más que quieren ellos el poder y establecer la dictadura. Aquí también otra calle de Aldaya, ya bastante avanzada, pero voluntarios por un tubo. Menos mal que no ha hecho caso a este gobierno de incompetentes. Nada, mirad esta calle como está de voluntarios, estas dos calles para poderlas limpiar. Hay una parte importante limpia. Ahí en medio, como veréis, han abandonado los enseres y gracias a esta gente, que eso es digno de ver, digno de mirar, digno de valorar. Un 10 por esta buena gente, jóvenes involucrados. De verdad que los valencianos son la hostia. Por lo contrario que estos políticos indecentes, tanto de izquierda como de derecha, como zurdos, como diestros, como de centro. Son unos gentuza de incompetentes. ¡Qué barbaridad! Es increíble. Voluntarios por todas partes. Aquí, esto creo que ha sido la zona cero de Aldaya. Es que es toda la calle, ¿eh? Es que es toda la calle. Mirad hasta dónde va. Mirad, esto es una esquina, unas 4 esquinas, pero que es increíble. En las 4 calles, como veréis, es impresionante. No paran de quitar escombros, vaciando, bueno, algo increíble, increíble. Esto es una barbaridad, la catástrofe que hay aquí. Esto es la zona cero de Aldaya, donde más se ve que ha hecho daño. Estos enseres, bueno, aquí no se puede explicar esto. Una furgoneta también ahí encima de... Una furgoneta encima de la basura. Increíble. Bueno. Centenares de voluntarios. Afortunadamente no han hecho ni puto caso a estos gobiernos, tanto de zurdos como diestros, a los de derecha e izquierda. Afortunadamente están aquí colaborando, porque si no fuese gracias a ellos, este desastre hubiese sido una magnitud tremenda. Y dejarlos moviéndolo todo para allá. Calles y calles llenas de escombros, calles. En todas las calles suele haber ya algún tractor
intentando limpiar todo esto. Muchos voluntarios, muchísimos voluntarios, que están haciendo la labor que tenía que haber hecho el gobierno de España y el de la Comunidad Valenciana. Manolo, qué barbaridad, tío. Estoy grabando, sacando barro de los bajos. Esto es increíble. Mira, esto es increíble. Vaya voluntad que tiene esta gente. Enhorabuena a todos. Pero sin parar, ¿eh? Mira, cada uno lo que puede. Vaya voluntad, cada uno lo que puede y como puede. Míralo. Bueno, esta calle Antonio Machado es uno de los cruces, pero este es toda Aldaya. Toda Aldaya, por todas las partes. Central de voluntarios, equipos de rescate de los sótanos. Es algo impensable de esta gente. ¿Qué mérito tiene? La juventud nos involucra. Menos mal que tenemos la mejor voluntario de España y la juventud más solidaria que te puede ser en estos momentos, ¿vale? Mira, allí está la ermita y seguimos haciendo, pero de todo. Hay de todo. Bueno, es que hay de todo. Bueno, han abierto aquí un paso, han arribado todo para que puedan entrar los camiones para poder despejar aquella zona que está totalmente saturada. Como veréis, todos estos escombros, que son muchísimos, y ya los han apartado con el fin de eso, de mejorar la entrada para los camiones y tractores. Y poco a poco se lo van llevando todo. Sí que es verdad que los tractores y los camiones y furgonetas que hay por aquí son voluntarios, porque no se ve que tengan ningún anagrama de ningún ayuntamiento ni de algún sitio, ¿vale? Miradlo. Bueno, aquí tenemos otra vez a este gran voluntario. ¿Qué mérito tiene esta gente? Cuidado, cuidado. Qué mérito que tienen. Nada, ni un bombero, ni el ejército, nada. Aquí todos voluntarios con unas ganas de hacer las cosas muy bien, y en ello están todos. Y en la calle Picaña, carrer Picaña de Aldaya, mirad donde también hay un montón de coches amontonados. Es curioso, ¿eh? Dentro del pueblo, en una plaza. ¿Quién se puede esperar esta barbaridad? Mirad qué cosa más dramática, más penable. Pero como si fuesen peladillas todas por ahí. Vaya. Vaya qué barbaridad. Mirad los voluntarios que han quitado ya por aquí los escombros y están ahí a saco, echando la alcantarilla. Miradlo. Es que se van de un sitio a otro, donde les dan faena, ellos la buscan, pero bueno. Ahí desalojando un bajo, sacando la basura, y un ejército de voluntarios achicando. Bueno, ahora han parado un poquito, pero no están sin parar todo el rato. Mira, aquellos que estaban allí, que se van para allá, hace un momento estaban aquí achicando. No paran, de un sitio a otro, donde les hace falta. María Pombo, bulo. Vende solo escuchar su nombre, ¿verdad? Juy Roro, bulo. Tomás Páramo, vende exclusiva. Bulo. Medios de desinformación, tenéis miedo. Miedo porque no estamos comprados por ningún partido político ni entidad. Miedo porque llegamos a mucha gente. No nosotros, sino la verdad del pueblo. Y estáis llenos de miedo porque gracias a nosotros ya no podéis manipular. Ellos intentando enfrentarnos en bandos políticos, pero es que ahora el pueblo está unido. Las mentiras de los medios ya no se sostienen.
Nos faltan medios, lo que queremos es encontrar gente viva. Quiero que se sepa que si no es por la gente que estáis viniendo de fuera, nos morimos de hambre. Tienen miedo a que los españoles sepan la verdad, ancianos aislados sin ayuda, comida que no llega y todo lo que está detrás. Pues bien, los influencers, unos desde el barro, otros desde sus casas, hacen una labor increíble, recolectando alimentos, dinero, ayudando, poniendo dinero de su bolsillo, dejándose la piel y logrando que lleguemos a donde más se necesita. Grupos de rescate están vaciando agua de edificios con más de 100 personas al borde del barranco para que los cimientos no se vengan abajo. Y esto lo han avisado influencers. Basta ya. Cualquier influencer de España ha hecho más por Valencia que ningún político y ningún medio. Veo que las cosas están incluso peor en muchos sitios. ¿Sabes por qué están peor? Están peor porque tú no has hecho nada. Y al no hacer nada, el pueblo entero ha tenido que venir. Ángel Gaitán, Hiera, Gemma Martín, Inma Mariscal, Daniel Illescas, Juy Roro. Enhorabuena a todos los influencers que ayudan en esta catástrofe, que se han volcado porque no es su deber, sino de los políticos. No nos vamos a callar, no nos van a callar. Todo lo que han dicho de Valencia es mentira, no es verdad. Las mentiras de los medios las vamos a desenmascarar porque ellos comunican desde calles limpias, donde graban con luz, ayuda que no ha llegado y muchas otras cosas que no se pueden contar. Supongo que sacarán el 0,1% de todos esos sanitarios que dieron información veraz, rigurosa y muy útil, diciendo que hay un malnacido entre ellos que ha esparcido bulos y que por tanto no hay que fiarse de lo que dicen en las redes sociales porque es complicado. Influencer, no tengáis miedo, España nos necesita. Se caerán colaboraciones, inventarán bulos. Si le dais una vuelta tiene bastante sentido. Sobre todo cuando muchas verdades oficiales beben de la televisión donde se dicen cosas como que la UME es la que ha limpiado las calles, cuando cualquiera que haya estado allí sabe que eso es mentira. Pero como dice Ángel Gaitán, hay que luchar porque si no, también nos controlan a nosotros. Seremos tan fuertes como unidos estemos y tan débiles como lo divididos que estemos. Gracias a todos. Quería enviarte un mensaje de agradecimiento porque cuando ayer te pedí ayuda realmente estaba muy incrédula a que fuera a funcionar porque llevábamos 12 días sin que nadie hubiera venido y hoy te puedes creer que han venido más de 40 personas.